Muy bien. Continuando con el contenido de la asignatura. En esta parte de transistores, pues básicamente es conocer cómo funciona el transistor como un interruptor y como un amplificador de señales. Como un amplificador de señales es un poco complejo, tenemos que analizarle las configuraciones que existen y pues hoy en día también está un poco en desuso, no es que se utiliza ya el transistor como un amplificador de audio. Cuando usted ya ve esos amplificadores grandes, ya no están hechos con puro transistor, sino con circuitos integrados que tienen internamente varios transistores, pero ya están diseñados específicamente para audio. Entonces, a veces cuando hacemos los amplificadores de audio no suelen funcionar porque, porque dependiendo de la configuración, trabajan a cierta frecuencia, diferentes. Las músicas tienen diferentes tipos de frecuencias y a veces sale distorsionado o no se escucha. O cuando siempre que trabajamos con audio, es muy delicado. El ruido los amplificadores con transistores no solo amplifican la música, sino que también el ruido extra que puede haber por alguna intervención. Entonces siempre se escuchan borroso, ¿no? Entonces es una aplicación que ya no se le da tanto a los transistores como tal. Lo que sí lo utilizamos, y ustedes ya lo habrán notado, aquellos que ya han trabajado bastante en proyectos, es que utilizamos el transistor como un interruptor, ¿verdad? Para ayudarnos a activar cargas, ¿no? Aquellas que, por ejemplo, los que trabajan con Arduino ya se dan cuenta que Arduino no tiene potencia, es solo un controlador. Entonces, ¿qué necesita? Un medio para poder accionar las cargas y ese medio es el transistor, ¿sí? Dependiendo del amperaje también del transistor, ¿no? Entonces, de aquí ustedes se dan cuenta que el saber la potencia, el amperaje que soporta un dispositivo es importante para no quemar a ese dispositivo, ¿no? Entonces, esos son los objetivos de aprendizaje en este tema y aquí haremos resolución de ejercicios de las configuraciones y haremos una práctica. Bien, podemos hacer una práctica del transistor como un interruptor o bien del transistor como un amplificador. Como un interruptor, pues se suele hacer un puente H. Hicimos el semestre anterior válido el puente H porque ustedes hicieron un robot, un proyecto, pero ahí compraban el puente H, ¿no? Pero sí que lo hicimos primeramente a puro transistor para entender cómo funciona. Entonces, puede ser ese o un amplificador de audio, ¿no? Ya lo vamos a definir en su momento, pero por ahí es únicamente una práctica. Los transistores de efecto campo tienen el mismo funcionamiento de un transistor bipolar, únicamente que en vez de ser controlado por corriente, es controlado por voltaje. Entonces, tiene más o menos el mismo funcionamiento, por ende no lo abordamos, pero veamos cómo nos va este semestre y si lo podemos abordar tal vez con una pequeña exposición para que no quede sin revisar este tema, que a veces siempre se me queda por ahí. Eso en la parte de transistores. Esto estamos hablando que transistores será nuestro segundo parcial, ¿verdad? Y de ahí, en el segundo parcial, transistores se suele ocupar 2 semanas de clases. Recordemos que hay en segundo parcial y estamos en agosto. Y en agosto vamos incluso a coincidir las últimas semanas con las festividades de la institución, que es el 17 de agosto, me parece que es justo, es la semana 11 o semana 12, por ahí ya. Entonces, vamos a estar un poco ajetreados en ese final de ese mes. Entonces, en segundo parcial, transistores y después amplificadores operacionales. Que este lo voy a ver bastante leve, porque ustedes tienen una materia que se llama Sistemas de Percepción Artificial, que ya calculan ganancias con el amplificador operacional y lo hacen bastante bien. Y pues para cuando yo ya lo voy a revisar al finalizar el semestre, ustedes ya lo han hecho, ¿sí? Normalmente cuando estaba en presencial solíamos hacer un control on-off con los compañeros de sistemas de percepción.
Pero bueno, ahora ellos manejan otro tipo de prácticas. Si es que nos da el caso, lo haremos y si no, pues no lo abordamos. No haremos la práctica, ¿por qué? Porque ya la suelen hacer en sistemas de percepción y casi siempre el tiempo ya es bastante corto. Entonces, con la práctica que les hace el compañero, pues es suficiente para entender un amplificador operacional. Para los OPAMs, ya no van a encontrar en Boylestad. En Boylestad encuentran diodos, transistores. Para OPAMs les recomiendo la bibliografía de Sadiku, que no la he puesto aquí justamente. Aquí está. Les recomiendo esta bibliografía, Fundamentos de Sistemas Eléctricos para los OPAMs. También tiene muy buena información, Sadiku, si ustedes tienen todavía problemas con circuitos de electrotecnia, les recomiendo muchísimo. A veces Boylestad, cuando lo queremos abordar sin previo análisis, es un poco difícil de entender. Pero ya con lo que vamos haciendo ya lo van a ir entendiendo. Los Sadiku les puede servir muchísimo, libro de fundamentos de circuitos eléctricos. Todas estas unidades debemos tener trabajo autónomo, trabajo grupal y trabajo individual. Y con eso finalizamos todos los temas que tengamos que abordar a lo largo del semestre. No sé, tal vez alguna duda, alguna opinión, algo que nos puedan hacer saber. Quienes tal vez ya han tomado la asignatura. Ya, muy bien, todo correcto entonces. Muy bien, entonces hemos abordado un poco la metodología de trabajo, el sílabo de la asignatura y para ir finalizando esta clase introductoria, explicarles bastante de manera general un poco los formatos que utilizo para la asignatura, ¿no? Utilizo unos formatos que ya se los voy a subir al aula virtual, pero les voy a explicar un poquito cómo son estos formatos. Yo les decía que cuando vamos a hacer deberes, vamos a hacer una portada, esta portada. La vamos a digitalizar en PDF y la vamos a unir con lo que ustedes hacen su tarea a mano y la digitalizan con una portada y me envían en PDF, ¿ya? Eso en los deberes. En los talleres, siempre los talleres van a ser por lo general prácticas. Y les decía, cada práctica tiene que tener un informe. Este es el formato para el informe. Es bastante simple. Bueno, ya les voy a modificar algo por ahí. Ah, no, ya está modificado. Es la portada, el nombre de los integrantes, la fecha de entrega, es decir, la que marca el Classroom, o si lo hacen antes, pues no hay ningún problema. Pueden poner esa fecha. Y el periodo académico. Este informe debe contener un índice con los contenidos generales, una pequeña introducción. Aquí lo que está aquí escrito es lo que debería decir, o sea, como un resumen, ¿no? A veces me suele pasar que hacen el informe y escriben aquí abajo y dejan este párrafo. Este párrafo solo es indicativo, esto tienen que borrarlo, ¿no? Tienen que borrarlo. Igualmente los objetivos deben responder lo siguiente: qué, cómo y para qué del tema. Por ejemplo, la primera práctica suele ser activar un relé electromagnético mediante la simulación en el software de Proteus para conocer el funcionamiento del dispositivo. Se me ocurre, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo general. Objetivos específicos, al menos 2 objetivos específicos de esa práctica que me digan un poco lo que pretendían ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, conocer el acondicionamiento físico de un relé electromagnético en una placa de Arduino, programar en el IDE de Arduino, simular y corregir errores, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo, ¿no?
Marco teórico, el marco teórico, por favor, esto también borrar, solo es muy indicativo, no es que tiene que tener esto, ¿no? Escribimos los elementos que podemos haber utilizado, relaciones de voltaje y de corriente. Yo a veces les digo, coloquen tal característica. Bueno, en el marco teórico no les suelo pedir. Pero, por ejemplo, miren, pongan, el relé es un interruptor mecánico. Ya, ustedes como ven en mi ejemplo que yo les puse así una línea, me mandan una línea. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Un párrafo mínimo tiene que tener 3 líneas. Y yo a veces veo solo una línea, digo, debe ser por este formato. No es que un elemento y pone una línea, una palabra o 2 palabras y ya describió el elemento, ¿no? Párrafo mínimo siempre tiene que tener 3 líneas. Ponemos nuestra bibliografía, las figuras siempre numeradas con una fuente al pie como está aquí. Y si va a colocar una tabla, el nombre de la tabla y al finalizar la fuente. Y si usted hizo esa tabla, tiene que poner autor y el año 2022. ¿Sí? Aquí, este me parece que es el informe de exposición, creo que es. Ya. La siguiente parte es la parte del desarrollo. Aquí está. Vamos a poner desarrollo. Si es práctica, no si es exposición. Aquí en el desarrollo ustedes deben colocar materiales que hayan utilizado, listado de materiales, los diagramas que hayan hecho en Proteus, los parámetros de medida que hayan tenido. Por ejemplo, yo a veces les digo, en la defensa les digo, mida corriente en tal punto. Entonces ustedes tienen que poner esa medida de corriente que hicieron, mida el voltaje en tal punto. Entonces, toda esa información debe ir en la parte del desarrollo. Finalmente, conclusiones y recomendaciones, al menos 2 conclusiones y al menos 2 recomendaciones. ¿Sí? Conclusiones es algún tipo de información o que puede concluir del diodo, es decir, los diodos se utilizan para tal cosa. Es importante conocer su datasheet para poder conectarlos, cosas así. Recomendaciones. No sé, se me ocurre. Si vamos a trabajar con diodos LED, la recomendación es polarizarlo adecuadamente porque si no puede sufrir un deterioro el dispositivo. O sea, una recomendación que usted haya tenido en cuenta al momento de hacer la práctica. Finalmente, la bibliografía enlistada en orden alfabético y con normas APA. Recuerden que APA siempre es autor, año, título, editorial, el país y de dónde lo recuperó, ¿no? De qué enlace lo recuperó. Y finalmente, los anexos. Aquí pueden colocar fotografías grupales de cuando hicieron el trabajo. O tal vez algún datasheet importante, lo pueden colocar ahí. Y aquí en la parte de abajo les indico la rúbrica de calificación. Pero cuando me van a presentar, borren esto. Por favor, borrenlo así, lo borren. ¿Sí? No lo envíen con todo esto. Errores que suelen haber siempre cuando hacemos estos informes. Nos olvidamos de colocar las numeraciones de las figuras y de las tablas. Nos olvidamos de usar el formato. Nos olvidamos de desglosar adecuadamente el marco teórico y el desarrollo. Nos olvidamos de utilizar normas APA. ¿Sí? Entonces el informe va promediado. Tiene el mismo valor o la misma importancia que la práctica. Así que por eso les socialicé esto con ustedes. ¿Alguna pregunta? Creo que está por llover y ya no me han de escuchar. ¿Alguna pregunta? El informe siempre hay que transformarlo a PDF, diga. Sí,
No me lo suban en Word porque se mueve. Me ha pasado que me mandan en Word y está movido y yo le pongo 0 o le pongo así mala calificación en el formato porque veo que un título está por arriba, un título está por abajo. Entonces por eso mándalo en PDF. Sí, eso pues. Listo, Inge. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Ya, muy bien. Vamos a ver. La hora de clase, me confirman hasta qué hora tenemos clases. Uy, Dios. A ver, el horario de hasta las 10:40, ¿verdad? Son las 10 de la mañana, entonces nos vamos a desconectar ahorita. Denme 10 minutos, 15 minutos, ¿ya? Para colocarles, no solo 10, está bien. 10 minutos para colocarles la prueba diagnóstica y la puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, sí, nos desconectamos entonces, ¿ya? No sé si me escuchan todavía. Inge, una pregunta. ¿La prueba diagnóstica la hacemos en hoja? ¿Le ¿O en hacemos qué? computador? ¿En hoja o en computador? Siempre en hoja. Todas las resoluciones háganlas a mano en una hoja. ¿Sí? En una hoja y la escanean. ¿Sí? Entonces, en unos 10 minutos para que estén pilas al aula virtual, que les voy a colocar una prueba diagnóstica y la hacemos y la revisamos mañana, ¿ya? Mañana la revisamos en clase y con eso damos por terminado esta primera clase introductoria, ¿sí? Entonces, nos desconectamos, pero en 10 minutos en el aula virtual, por favor, revisan para que hagan la prueba diagnóstica, ¿sí? ¿Estamos comprendidos? ¿Ya no nos volvemos a conectar después de eso? No, no, porque entre el tiempo que les coloque y hagan, pues tal vez se vaya más de lo adecuado, ¿ya? Listo, entonces nos vemos chicos hasta mañana, por favor, en unos 10 minutos al aula virtual, ¿ya? Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.